¿Y si cada carta fuera un espejo de tu alma? Una lectura de tarot no empieza cuando barajas, empieza cuando el tarotista y el consultante se encuentran en un mismo propósito. En este video descubrirás un modelo claro y profundo para comprender cada etapa de una lectura, el rol del tarotista, la presencia del consultante y el poder del ritual para que tus tiradas sean más coherentes y efectivas y llenas de significado. El tarot es mucho más que cartas sobre una mesa. Es un diálogo sutil entre quien lee, quien consulta y las fuerzas que guían la interpretación. El tarotista no solo interpreta símbolos, sostiene un espacio de confianza y apertura. El consultante trae sus preguntas, sus dudas y su historia, ofreciendo la materia viva que las cartas reflejarán. Y entre ambos, el ritual, ese momento donde se disponen el escenario, los elementos y las reglas que permiten que la lectura sea clara y profunda. Este modelo busca integrar todos estos aspectos para que cada lectura sea un viaje coherente, respetuoso y revelador. Disfruta el video. Cuando las personas inician su aproximación al tarot, se abocan principalmente a la lectura, al aprendizaje de las cartas. Y eso puede resultar intimidante, lo es, de hecho, son 78 arcanos entre los arcanos mayores y los arcanos menores, 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores. Difícilmente uno puede aprender su significado en un periodo de tiempo breve. Y lo que ocurre entonces es que esos árboles no nos dejan ver el bosque. Y el bosque, el conjunto, la idea del conjunto, nos permite tener una visión comprensiva global del fenómeno, qué es lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es una relación entre personas. No es algo que tenga que ver exclusivamente con cartas, con naipes, con símbolos. Es un vínculo personal, humano, que ocurre entre un consultante, que es el principal interesado, el motivado, digamos, el que se aproxima a alguien para que lo ayude a resolver un problema. Y en este caso, quien lo ayuda a resolver su problema es un tarotista, una persona con un entrenamiento especial, con cierto tipo de habilidades y que está orientado principalmente a ayudar a la persona a resolver su problema, su situación, el objeto de su interés. El consultante normalmente se acerca a un tarotista porque tiene un problema. No siempre es así, no es exclusivamente así. Hay otro tipo de circunstancias como por ejemplo conocer su situación, anticiparse al futuro es una necesidad muy legítima y el tarot ayuda muchísimo a delinear las perspectivas de futuro que vienen por delante y al tenerlas más claras uno puede delinear, ¿cierto? Y prepararse de la mejor manera posible para enfrentar esas situaciones que tiene por delante. ¿Y qué características tiene el tarotista? Normalmente es una persona que está orientada a ayudar a otros. El rol de un tarotista es ayudar, asesorar, guiar a otras personas a resolver cierto tipo de situaciones. Y en este sentido, un tarotista es muy parecido a un coach, ¿cierto? A un guía, eventualmente, y quiero ser muy respetuoso en esto, puede serlo también a un psicólogo, pero también podría serlo a un cura, a un asesor espiritual, en fin, una persona que ayude a esclarecer la situación que está viviendo la persona que consulta y que lo oriente a proyectarse hacia el futuro. ¿Cómo hace esto el tarotista? A diferencia de otros coach o de otras personas que guíen o asesoran, lo hace a través de una herramienta específica que es el mazo de tarot. Y el mazo de tarot, el consultante lo despliega en un conjunto de acciones a las cuales denominamos un ritual, que es un conjunto de procedimientos que ayudan a facilitar la lectura y a hacer más eficiente la acción del tarotista, porque lo que ocurre entre el consultante y el tarotista es una relación mutuamente sugestiva. En palabras de Milton Erickson, es una relación de sugestión hipnótica, en la cual el consultante se predispone a escuchar las sugerencias, se predispone a ver con más claridad su situación y eso requiere de un estado de ánimo, podríamos decir un estado de conciencia específico, en lo cual el ritual facilita y ayuda a que la persona pueda aclarar y vivenciar la experiencia de la lectura de carta de la manera más adecuada posible. También el ritual obviamente ayuda al tarotista a desempeñar su oficio, lo sistematiza, lo hace más dinámico, mecaniza un conjunto de procedimientos de manera que no tiene que estar pensando en cada momento qué es lo que tiene que hacer. Y esto es muy importante, sobre todo para aquellos que están empezando, desarrollar, aprender y o desarrollar un ritual. Idealmente desarrollar uno. Cuando uno parte, por cierto, no está suficientemente preparado para crear uno, así que lo más apropiado es aprender alguno y empezar a seguir sus pasos. Y luego que se toma confianza, se acostumbra uno a ese ritual, puede empezar a adecuarlo a lo que son sus propias características. Bueno,
todo esto, 3 elementos que hemos visto hasta ahora, se desenvuelven en una tirada. Una lectura se expresa finalmente en una tirada, pero una lectura es el conjunto, este conjunto de acciones que estamos mencionando y que nos llevan, ¿cierto?, a considerar una lectura. Entonces, que las tiradas, que las cartas nos hagan olvidar el objetivo principal de lo que está ocurriendo en una lectura. Es una relación entre un tarotista y un consultante, en donde el consultante acude al tarotista para solicitar una guía, una asesoría para una situación que le aflige. Y esta guía y asesoría se desarrolla a través de un ritual que se expresa a través de una tirada. Una tirada también podemos sistematizarla desde el punto de vista teórico. ¿Qué es lo que ocurre en una tirada? En una tirada hay un escenario. Normalmente hay muchos tarotistas, en la tradición en la cual yo me inscribo, usamos un paño. El paño es una metáfora de un mundo que desplegamos, de un mundo que construimos. Podríamos decir también en términos generales que es un escenario, un lugar donde ocurren cosas, donde construimos un mundo. Y a partir de ese espacio nosotros desplegamos en él elementos. En este caso particular de una lectura de tarot, lo que desplegamos son elementos como las cartas, pero no son exclusivamente, digamos. Hay otros elementos que también podrían intervenir en esta construcción de un mundo, un espacio, que son elementos coadyuvantes, ¿cierto? Eventualmente podemos tener cuarzo, podemos tener incienso, podemos tener campanitas que provoquen sonidos, que son todos elementos que contribuyen a la realización del ritual. Lo más habitual, sin embargo, y el elemento central que forman parte de estos elementos, valga la redundancia, puede ser un mazo de tarot con sus 78 cartas, entre los cuales podemos desplegar ya sea solamente los arcanos mayores, exclusivamente los arcanos mayores. Podríamos hacer eventualmente también una lectura solamente con los arcanos menores, o también podríamos hacerlo a través de una baraja española, dentro de lo cual hay una tradición muy fuerte y con mucho poder en la lectura de las cartas. Ahora, cuando desplegamos las cartas como elementos dentro de un escenario, no lo hacemos de una manera arbitraria. Eventualmente también podría ser ese un procedimiento, un conjunto de reglas para hacerlo. Pero habitualmente lo que hacemos es desplegar esos elementos con alguna organización y con un conjunto de reglas. ¿Cómo va a ocurrir esta lectura? ¿De qué manera vamos a relacionar los elementos que están en la mesa? Si hacemos una lectura muy simple, como por ejemplo una lectura de las 3 cartas, vamos a poner una carta a la izquierda, una carta al centro y una carta a la derecha, y le vamos a asignar cierto tipo de valores a las posiciones en las cuales están las cartas. Esas son reglas, y vamos a descubrir las cartas, por ejemplo, de una en una, o simplemente al desplegarlas en la mesa, las desplegamos todas al mismo tiempo, boca arriba, para tener una mirada de conjunto de la lectura. Y finalmente, todo esto una vez que tenemos un escenario, un lugar donde ocurren las cosas. En términos matemáticos podríamos decir, ¿cierto?, un conjunto numérico donde ocurren las cosas. Por ejemplo, el conjunto de los enteros, en el cual se despliegan elementos, los números, y reglas a través de las cuales operamos con los números, como son, por ejemplo, la adición o la multiplicación. Y esto lo expresamos en una tirada que acá la estamos ejemplificando con una tirada de las 3 cartas. Desplegamos 3 cartas en un espacio, un tablero podríamos decir en términos genéricos si no usamos un paño. Puede ser, por ejemplo, la cubierta de una mesa, un mandala. Por eso opté por la denominación tablero para hacerlo más genérico. Normalmente, y en la mayoría de los casos, es un paño, ¿cierto? Como había dicho antes, representa el mundo. Y en una tirada de 3 cartas tradicional, vamos a definir cierto tipo de lugares, ciertas posiciones que van a comenzar a definir, ¿cierto?, las reglas con las cuales vamos a operar, y vamos a poner una carta a la izquierda que va a representar, por ejemplo, el pasado en una forma bastante tradicional que no es la más completa, pero que es muy conocida. Vamos a colocar en el centro la carta que representa el presente, el momento actual de la persona que está consultando, y a la derecha sus proyecciones a futuro. Y a partir de ello, ¿cierto?, la vamos a desplegar, como decía antes, de una en una, lo cual forma parte de este ritual, y si lo hacemos de esa forma, vamos a concentrar el foco, la atención de la persona que está consultando y de nosotros mismos en cuanto a lectores, en la carta que estamos desplegando en el momento. Ponemos toda la atención ahí, y eso tiene un cierto valor, tiene una manera de expresarse ritualmente. Y vamos a ir desplegando a continuación las otras cartas, y vamos a hacer la lectura e interpretación que las cartas nos ofrecen. Y vamos a también a ir coderivando
con el consultante. De qué forma la lectura que estamos haciendo le hace sentido, qué elementos en su vida que nos puede aportar él para contribuir a enriquecer esta lectura. Y por último, en este ejemplo que estamos poniendo, en este caso, ¿cierto? Una tirada de las 3 cartas de manera tradicional, pasado, presente y futuro. Vamos a leer la carta de la derecha. Y en la carta de la derecha vamos a imaginarnos un futuro. En mi opinión, lo más importante en el tarot son los elementos predictivos de una manera no vulgar. Y yo veo la predicción equivalente a la proyección o a la planificación, que es más o menos lo mismo que hace, por ejemplo, una empresa cuando se imagina futuros posibles. Entonces, cuando decimos, mira, yo quiero entrar a la universidad, me pregunta un consultante, ¿qué debo hacer? Y en conjunto con él, en este ejemplo muy sencillo, vamos a diseñar una estrategia. ¿Cuál va a ser su plan de estudio? ¿Qué elementos van a reforzar aquello? Y por lo tanto voy a ir desarrollando estrategias para alcanzar ese objetivo. De esa manera, ¿cierto? Me estoy imaginando y a la vez estoy contribuyendo a crear un futuro posible. La otra forma de desplegar las cartas es ponerlas todas inmediatamente al lado derecho, digamos, hacerlas visibles, y de esa manera vamos a tenerla inmediatamente la mirada del conjunto. Con una lectura del conjunto, después que le doy el cuadro general a la persona que está consultando, puedo concentrarme en cada uno de los detalles que aparezcan a continuación. De esta forma, ofrezco un modelo de lectura de las cartas que me parece que es mucho más comprensivo y que da una mirada general respecto del proceso de lo que ocurre en la lectura, y por lo tanto, al tener esta mirada global, nos va a facilitar todo el proceso de aprendizaje y todo el proceso de lectura, y de ayudar a las personas en las consultas que nos hagan y de los problemas que quieren resolver. Eso es todo, les agradezco su atención y nos vemos en los siguientes videos, en los cuales voy a ir desarrollando de forma detallada cada uno de los puntos que les estoy planteando acá.